Ante un proceso de divorcio, muchos hombres y mujeres suelen dar por hecho que sus derechos de paternidad están por encima del bienestar de sus hijos, convirtiendo el proceso legal en una verdadera batalla. Pero ¿realmente sabrán cuáles son las obligaciones de los padres en cuanto a la guarda y custodia y por qué motivos un padre o una madre puede perder la patria potestad? ¿Qué significa el término alienación parental? ¿Está sustentado legalmente? ¿Se sanciona? Hoy, en Diálogos en Confianza, infórmate sobre lo que dice la ley en cuanto a la custodia y patria potestad. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya escucharon, vamos a hablar de qué dice la ley en cuanto a la custodia y la patria potestad. Porque la verdad es que hay mucha confusión en ese punto entre los papás. Hay algunos mitos que se van circulando en la sociedad y de repente pensamos que pues a fuerza se tienen que quedar con la mamá y que cuando el papá deja de verlos entonces ya no pasa la pensión alimenticia o ya no tiene que hacerse cargo de ellos. Hay como muchos mitos que la verdad es que los que quedan en medio son nuestros hijos y eso los afecta muchísimo. Así es que el día de hoy vamos a tratar de aclarar todas las dudas que tú tengas, todas las dudas que tenga aquí nuestro público, justo sobre este tema de la custodia y la patria potestad. Y bueno, para empezar el tema te quiero presentar a Fanny, que Fanny nos va a platicar un poquito cómo está su situación. ¿Cómo estás, Hola, Fanny? buenos días. Buenos días. Mira, mi situación es la siguiente. El papá de mi hija tiene más de un año que se fue de la casa. De hecho, no ha dado nada en cuestión de pensión. Yo no he peleado una pensión porque tengo el miedo de que él me pudiese quitar a la niña. La niña tiene 4 años. Y el detalle aquí, el miedo es que hubo un pequeño suceso. Su hermano tocó a mi hija, entonces es el miedo a que si un juez decide darle a él la guardia y custodia, ¿dónde queda mi hija en ese...? ¿Por qué crees que le podría dar un juez otorgar a él la guardia y custodia? Bueno, ¿Qué te hace creer eso? Bueno, es que él me dijo, yo ahorita no estoy trabajando, ese es el pequeño detalle. Me dice, es que si no estás trabajando, obviamente yo me puedo llevar a la niña. Entonces yo me quedé, bueno, pero es que si también no le has dado nada en un año, tengo miedo que un día llegue con un papel y me diga, ¿sabes qué? Vengo por la niña. Ese es mi temor. Claro. Y esto, o sea, él te lo dijo, pero tú no le preguntaste a un abogado, no te acercaste a alguna institución para saber cuáles son tus derechos, cuáles son las leyes que te protegen, dónde está parada tu hija, dónde estás parada tú. ¿Eso lo hiciste, Fanny? No, desgraciadamente no lo hice. Bueno, hablé con un abogado y me dijo, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que sí tiene derecho a verla. Le digo, yo no tengo problema con que la vea. Aquí mi caso es que no me gustaría que se la llevara a su casa porque está este conflicto y digo, exponer a mi hija por unos pesos a cambio, pues también es su estabilidad física, pues sí, no podría. Claro. Entonces esa es mi duda. Claro, ¿Qué claro. puedo hacer? ¿No? O sea, yo estoy viendo más la seguridad de la niña que la economía en sí. Claro, pero entonces aquí hay una confusión porque no tendrían por qué estar de la mano. O sea, independientemente de cualquier cosa, pues él es el papá y también tiene responsabilidades. Pero tendríamos que, sí, no. Entonces de repente es como extraño, ¿no? Que digas, bueno, él no se ha hecho responsable durante un año. No ha estado aquí, no la ha estado viendo nada y tengo miedo de que se la lleve. Es como de repente estos mitos, ¿no? O estos miedos que a las mujeres y a los hombres muchas veces los frenan para entonces poder estar en un acuerdo justo, sobre todo para los niños, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a Fanny? Entonces, bueno, pues vamos a presentar a los especialistas que tenemos el día de hoy para que entonces le puedan responder. Y tenemos con nosotros a Teófilo Abdo-Curi, algunos de ustedes ya lo conocen. Él es el juez primero familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Teófilo, qué gusto tenerte por aquí. Gracias Bienvenido. por la invitación. También está con nosotros María Elena Horta, ella es abogada. María Elena, bienvenida. Gracias. También está con nosotros Alejandro Heredia, él es director general de la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados, AC. Ale, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y está también con nosotros Abigail Cobar, ella es psicoanalista y abogada. Bienvenidos a los cuatro, y bueno, un tema Gracias. que en otras ocasiones ya hemos tocado aquí en Diálogos en Confianza, pero que siempre es recurrente porque, bueno, no se frenan los casos, ¿no? La verdad es que vemos una y otra vez que estos casos siguen, las confusiones siguen, entonces consideramos aquí que es importante pues volver a retomar este tema y poder aclarar las dudas, por ejemplo, como la que tiene Fanny, ¿no? ¿Qué le podrían decir a Fanny? ¿Quién de ustedes quisiera tomar la palabra? Todos, perfecto. Todos Pues empezamos así. con Teófilo y nos vamos así por los cuatro, por favor, Claro. Teófilo. Bueno, primero un comentario con respecto al inicio del programa. No nada más en divorcios hay separaciones, ¿eh? A veces no hay matrimonios, hay concubinatos, hay relaciones en donde no hay una unión, se procrean hijos. Entonces, aquí lo que se requiere es información. Lo que requería usted era información. Sin lugar a duda, un juez va a calificar todo un procedimiento y no nada más en base a las pruebas que nos manden. Yo tengo que ser muy cauteloso con cuidar los intereses del menor. O de los menores, porque a veces son varios. Usted dice, yo no le reclamo pensión porque tengo temor a que me lo quite. Es su responsabilidad como madre el ir a reclamar la pensión porque es un derecho que tiene su hijo. Y el hecho de que usted reclame pensión no trae como consecuencia que un juez familiar le vaya a quitar a su hijo y se lo vaya a entregar al padre. Se tiene que calificar. No quiere decir que usted sea la mejor o que él sea el mejor, sino cuál de los dos en un momento dado tiene esa posibilidad de atenderlo con mayor tiempo y con mayor calidad. Pero el otro padre no quiere decir que se va a desaparecer. Ahora, si el padre o la madre puede generarle un peligro a su menor hijo o al menor hijo que tengan, bueno, hay otra serie de circunstancias que tendríamos que calificar. Para eso hay estudios psicológicos, en ocasiones psiquiátricos, también hay estudios sociales y socioeconómicos. Todo lo evaluamos. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo los derechos humanos de esos pequeños. Y de esos pequeños se tienen que defender a pesar de los padres que tengan. Entonces yo le invito a que se informe más. Sí, Por sí, favor. es importante Marina. la información, sobre todo porque independientemente del origen o la forma en cómo se procrearon a los hijos tienen exactamente los mismos derechos, ya sea dentro de matrimonio, fuera de matrimonio o como sea. Y hay mucha confusión generalmente en el público respecto a dos figuras que son la patria potestad y la guardia y custodia. La patria potestad es la obligación que tenemos los padres de cuidar a nuestros hijos, dicen deberes de crianza. Tenemos que proporcionarles todo lo necesario para que tengan un desarrollo integral. Y además tenemos que ver pues por su educación, por su diversión, por su salud, etcétera, etcétera. Y las visitas y convivencias y la guarda y custodia forman parte precisamente de la patria potestad. Cuando papá y mamá están juntos y no hay ningún problema, bueno, pues todo va en el mismo paquete, podríamos decirlo. Pero cuando papá y mamá se separan, es cuando surge ese derecho de guarda y custodia. Guarda y custodia, como su nombre lo dice, es yo tengo a mi hijo cerca de mí físicamente porque tengo la obligación de cuidarlo, de guardarlo. Y esto no tiene nada que ver con el origen de los recursos económicos que voy a utilizar para que este niño viva bien. Oye, ¿sí? María, y un poquito como en la práctica, o sea, sería dónde duerme, dónde está, o sea, la Exacto. persona que tiene la guardia y custodia, ese niño ahí va a dormir, o sea, en esa casa se Así va a es, quedar, en así esa es. casa va a comer, porque esas son a veces como las confusiones, ¿no? También hay la custodia compartida, ¿no? Hay Sí, otra figura. es una figura diferente. Mira, yo pienso que realmente la custodia compartida es cuando papá y mamá están juntos en el mismo domicilio. Ahí sí están compartiendo absolutamente todo. Claro. Cuando están separados, bueno, pues puede ser que un tiempo pase con uno y otro tiempo con otro, situación que no es nada adecuada para los menores, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo es una solución también. Claro. Y generalmente los menores de 12 años deben permanecer bajo el cuidado de la madre. ¿Por qué? Porque así lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y porque además desde el punto de vista físico, natural, se supone que la madre es la adecuada para cuidar al niño, ¿sí? Al menor de edad. Esto no quiere decir que sea siempre lo óptimo. Pueden darse casos distintos en donde el padre sea el que tenga una mejor disposición. Como decía el señor juez,
Se tiene que valorar en dónde va a estar bien el niño. Oigan, y a ver, una duda también aquí. Cuando una persona tiene la guarda y custodia, ¿cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué es lo que sucede? O sea, si ella, por ejemplo, si Fanny se queda con la guardia y custodia, ¿qué le toca a ella? Ella tiene que ver que el niño esté sano, esté bien alimentado, vaya a la escuela, tenga buenos hábitos, que aprenda a socializar, o sea, todo lo necesario para que el niño pueda desarrollarse adecuadamente. Esa es su obligación, deber de cuidado. Ahora, los alimentos son proporcionales a quien los necesita y a quien los tiene que dar, ¿verdad? Si Fanny en este momento no trabaja, bueno, pues la obligación es del papá, que sí trabaja y que sí tiene recursos, entonces tiene que proporcionar lo necesario. Lo que no nos aclaró es si ella está divorciada, está casada o fue producto de una unión Más libre. adelante, ahorita me paso para allá. En un caso extremo, ella también tendría derecho a percibir alimentos por parte del padre de su hija. Muy bien. Sí es hija, ¿verdad? Niña. Una niña, sí, una niña, y bueno, ahí hay un tema que a ella le preocupa, pero que bueno, ya tiene que ver con otra situación, que no realmente tiene que ver con la guardia y custodia de la patria potestad, mira, ¿no? hay algo que utilizamos mucho, es que yo no quiero que haga esto, no es que yo no quiera, es que yo tengo que vigilar la estabilidad de mi hija, tengo que vigilar su seguridad. Entonces yo creo que sí tenemos que aprender a utilizar el término adecuado, no es por lo que yo quiera, sino es por lo que mi hija necesita, por lo que mi hija necesita de protección. O sea, yo no la voy a exponer a un peligro. Claro. Esa es mi obligación, cuidar esa situación. El derecho de la niña. Claro. ¿Cómo se asigna entonces esto de la guardia? ¿Cómo se asigna? Si alguno de ustedes quiere comentarlo. Bueno, yo estoy en cierto desacuerdo con la abogada porque las mismas actividades que realiza Fanny las podemos ejercer los hombres, ¿sí? Y para eso, como dice el juez, el Teófilo Abdo, ambos somos corresponsables en la crianza de los hijos para satisfacer sus necesidades de alimentación, educación, vestido y salud. Las de afecto también las ejercemos, pero también tenemos, como dice la Constitución Política, en el ejercicio de la patria potestad, ambos somos iguales ante la ley, ambos debemos de ser responsables. Y en una situación de separación debemos de estar en una situación de que por el ejercicio, por la custodia, debemos de someternos a un trabajo social, ¿sí? A una evaluación psicológica para ver quién de los dos es el más apto para contener la custodia de los menores. Sin embargo, hemos siempre, desde que nos iniciamos como asociación, no velar por los intereses de las partes, sino velar por el interés superior del menor. Y los niños deben de tener el sentido de pertenencia hacia ambos progenitores. No debemos de competir, sino de compartir la crianza de los hijos. Y aparte, bueno, como que parece que siempre hay un principio en el que, bueno, hay una parte que es más idónea, que es un poco lo que estabas retomando tú, ¿no? Claro. Que se dice, pero bueno, yo sé perfecto, Ale, que ustedes están luchando para que eso se rompa, porque, bueno, cualquiera de los dos puede ser idóneo. Pero la pregunta es, o sea, ¿cómo se asigna esto de la guardia? O sea, ¿cómo de repente se le da? Nada más quisiera una aclaración. No es mi opinión, es el contenido de la ley. O sea, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que suscribió México establece que el lugar idóneo para donde que estén los hijos, o sea, la guardia y custodia la tenga la madre hasta los 12 años, siempre y cuando no haya ningún elemento que ponga en peligro su estabilidad. Sí, claro, y aparte esto de la ley, bueno, pues es para que ustedes puedan tener como un parámetro, porque si no estaríamos como perdidos también, ¿no? Claro, desde que se hizo la modificación a la Constitución, en sus artículos 1 y 4 constitucional, que habla sobre los derechos humanos, los derechos de los niños, los jueces de lo familiar estamos facultados para calificar esa idoneidad. Si bien es cierto, como dice Alejandro, y como dice la abogada María Elena, hay convenciones internacionales que ponen como parámetro los 12 años, en otros estados puede ser menor edad. Lo que calificamos es en dónde va a estar mejor. No quiere decir que esté mal con el padre o que esté mal con la madre. Calificamos todo. O sea, el niño tiene que crecer en armonía, tiene que tener un desarrollo integral. Actualmente ha entrado tanta controversia, y si ustedes leyeran cada expediente, hay violencia familiar. Los hechos en donde narran hay violencia familiar.
A veces los padres o las madres no saben arrojar la información y nosotros tenemos que suplir esas deficiencias. Y calificamos en dónde va a estar mejor. Pero no quiere decir que el estar mejor con la madre no puede estar mejor con el padre, sino la idea es que crezcan con los dos. Claro. La imagen del padre y de la madre Aunque son estén separados. necesarias, Claro. son necesarias. Por eso se adecuan esos espacios de fines de semana o entre semana o en periodos vacacionales. El día que ustedes se puedan parar enfrente del centro de convivencia del tribunal, se percatarán de las conductas de las personas que están ahí afuera, de los padres de familia, del jaloneo, del uso como instrumento y aniquilamiento para sus propios hijos. Tenemos que cambiar esa mentalidad Sí. que traemos. A ver, Teófilo, le voy a dar ahorita la palabra a Abigail, porque ya Sí, nos adelante, vamos a ir a un perdón. corte. Por favor, Abigail. Me llama la atención que nadie haya subrayado el hecho de que tú tienes temor de que tu hija pueda sufrir algún ataque físico por parte del tío. Eso es fundamental y lo que me extraña también de ti es que eso, yo no sé por qué no lo has hecho valer, eso es vital en el desarrollo de tu hija a la que tú quieres cuidar. Entonces, el abogado decía, los abogados dicen informarnos. Hay N medios, no requieres un abogado en despacho. Infórmate, métete a internet y empieza a preguntar, cómprate tu código civil, empieza a preguntar. La protección de la niña real debe empezar por ahí. Bueno, nos vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, vamos a seguir platicando con el público y por supuesto viendo lo que ustedes nos preguntan a través de las redes sociales. En un momento regresamos. Me casé aproximadamente hace 13 años, tuve 2 hijos. Yo decido separarme porque la situación era muy difícil para todos en la familia. El proceso para recuperar a mis hijos fue bastante desgastante. Después de la separación hubo un proceso muy fuerte de alienación. Es una manipulación muy perversa y muy dañina en la psicología de los menores. Se utiliza a los menores para causar daño. Se utiliza a los menores como si fueran armas y se les envía como si fueran guerreros adelante de la persona que está detrás del problema. Mi esposa, pienso yo, que quería un despecho o también un beneficio económico, porque obviamente las pensiones son fuertes, fueron muy fuertes. Entonces siento yo que eran ambas situaciones mezcladas. Actualmente mis hijas han comenzado a superar el problema de la alienación. Toma mucho tiempo. La forma de enfocarlo como padre es darles mucho cariño, mucho amor, que se den cuenta que ellos solos se vayan descubriendo de las falsedades y de la manipulación. Esa es la mejor forma y eso es lo que recomiendo a todo el mundo, porque de entrada no les puede uno tocar el tema porque los mismos niños dicen que no, que es verdad, que no es verdad, que miente uno. Entonces es una especie de conflicto que no tiene caso vivirlo. Mejor es mostrarles con ejemplos y con hechos que los quiere uno mucho. Pues estamos de acuerdo, mejor con ejemplos y con hechos. Pero me gustaría preguntarles, ¿cuáles son las causas más frecuentes para perder la guardia y custodia? Bueno, pues el que se atente en contra de la integridad física del menor, que no se le den los cuidados necesarios, no se le da de comer o se le deja la cuestión de los alimentos, la agresión física, el abandono. O sea, son varios elementos, pero más que perder la guardia y custodia, generalmente se habla de la pérdida de la patria potestad. La guardia y custodia generalmente es atendiendo a las circunstancias del menor y sobre todo donde esté mejor el niño. Pero vamos a suponer que ya lo asignaron, ¿no? Ya lo asignaron. Que ustedes ya asignaron en dónde va a estar mejor el niño y pasa el tiempo y se demuestra que no, y esa persona pierde la guardia y custodia. Que quien tiene la guardia y custodia no permita las convivencias con el otro padre.
Ese es un motivo importante. El que quien tiene la guardia y custodia no cumpla con sus deberes de crianza en relación con el niño. Esa es otra situación. ¿Y qué sucede en el momento que pierde cualquiera de los dos, papá o mamá, la guardia y custodia? ¿Qué sucede Pasa al otro. Depende de cada caso. pasa a la otra persona, pero ¿qué sucede con No ese siempre, papá? Puede ser con cualquier O otra sea, persona que... cuando se pierde la custodia, como decía el abogado, hay cuestiones, son dos figuras: pérdida de patria potestad o suspensión, y pérdida de custodia cuando se dan situaciones de violencia. Violencia económica, violencia física, emocional, psicológica. Actualmente ya el código estableció la alienación parental, que es lo que él comenta, esa manipulación perversa. El propio código establece que es un acto en donde se transforma la conciencia de los menores. ¿Cómo se transforma la conciencia de los menores? Generando animadversión, enojo, rechazo, obstaculizan la relación con la otra familia. Pero cuando ya ustedes descubrieron eso, cuando ya está Se esa radicaliza la situación, resolución y ¿qué tiene que pasar al otro progenitor. Al otro Y si progenitor. ambos progenitores Ajá. están generando daño, tiene que pasar a un familiar, siempre y cuando esos familiares no hayan sido partícipes de esa alienación o esa de violencia. Entonces ya tendríamos que buscar una institución o un tercero en donde el menor pueda desarrollarse bien. Esos ya son casos extremos. Sí, extremos. Pero sí se están dando actualmente casos de alienación parental. Sí. Y la consecuencia es la suspensión de la patria potestad, un procedimiento de pérdida que también se puede dar, y que se le quite la custodia y que no pueda visitar ni ver. O sea, tengo que desarraigarlo totalmente de la familia, padre, madre, y de su propia familia si están siendo cooperadores. En ese caso es en el caso en el que pierden la patria potestad. Pero si se También pierde pierde la la custodia. guardia, La sí, custodia. obviamente Sí. pierden todo, ¿no? Con la patria potestad. Pero si solo pierden la custodia, si no pierden la patria potestad, si solo pierden la custodia y entonces el menor se va con el otro progenitor, con el que estaba, ¿cómo queda? ¿Cuál va a ser su relación con los sus niños? visitas y convivencias. O sea, Habría una el niño evaluación. tiene ¿Se invertiría, derecho a la digamos, un poco? No se Habría una pierde. evaluación. Ah. Depende del daño que se haya generado. Si es un daño leve, es muy subjetivo, porque a veces las cuestiones psicológicas son muy subjetivas. Si el daño es leve o moderado, puede generarse la posibilidad bajo supervisión de una convivencia. Si el daño es extremo, es grave, entonces no puede haber. O sea, tenemos que desarraigarlo de ahí, Ok. de ese núcleo. A pesar de los pesados, se tiene que desarraigar para empezar la cura. Las palabras que decía el Señor son muy importantes. O sea, hay que darles mucho amor y afecto, pero aparte se necesita ayuda de especialistas. Claro. Porque los daños que se generaron pues, ya los traen. A ver, otra de las dudas que estuvimos viendo nosotros en los otros programas que el público tenía muchísimo es, ok, yo pierdo la guardia, no la patria potestad primero. Sí. Con cada una de las figuras vámonos, pero yo pierdo la custodia, ¿la puedo recuperar? Sí. Sí, por supuesto. Sí. ¿Sí? O sea, si Sí, yo me por vuelvo a supuesto. portar bien y lo demuestro, ok, Es pierdo como el la caso de patria. alimentos. Sí. Si yo estoy dando alimentos y en un momento dado yo ya tengo ahora la custodia, el otro progenitor o progenitor tiene que dar alimentos. Ok. O sea, Eso es para ambas partes la obligación. A ver, Es- y en la, la patria potestad, pierdo la patria potestad, ¿la puedo recuperar? Sí, ¿También? también, sí, en los dos también. casos es Sí, posible la sí. recuperación. Ese Eso es importante son saber. unos de los pocos casos en donde no hay cosa juzgada. Es decir, en materia civil, en materia mercantil, si hay una sentencia y ya está firme, ya no se le puede dar marcha atrás, o sea, ya es cosa juzgada. En materia familiar no sucede eso. En materia familiar, tratándose de alimentos, tratándose de guardia y custodia, de patria potestad, de visitas y convivencias, si cambian las circunstancias, se puede modificar esa resolución. Todo lo relacionado Puede con cambiar. menores. Perfecto. Sí, todo lo- Sandy, por favor. ¿Qué les parece si todo esto lo aterrizamos con Sí, algunos por casos en favor. particular? Por ejemplo, Laura Vargas nos dice, ¿qué hacer cuando el papá no cumple con la pensión acordada? Solamente da 100 pesos a la semana y son 3 niños. La madre de estos niños trabaja y le da a la abuelita 30 pesos a veces al día. La abuelita no puede educarlos y están creciendo sin educación, sin valores y por cierto muy agresivos. El papá ya vive con otra mujer, tiene otro hijo. ¿Qué hacemos? No me aclara ella si es la mamá o es un familiar, pero ¿qué se puede hacer cuando estos niños están desprotegidos? No sé. Es muy importante que nosotros veamos por qué se llega hasta estos puntos. ¿Cómo es posible que esté la señora? No sabemos si la señora trabaja o no trabaja, la mamá, Sí, la dice que, y progenitora. que da Sí, 30, trabaja. puede dar 30 pesos al día, pero son 3 niños.
la mamá Sí, y y el están papá. a cargo de la abuelita. Ujú. El papá ya vive con otra familia, hizo otra familia. Entonces- Y el papá da 100 pesos a la semana. Y entonces, O sea, no esos es son nada. los casos terribles en que ninguno de los dos padres se hace cargo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la señora? Si definitivamente no puede, pues tiene que pedir apoyo del DIF y ver si pueden los niños caber en algún albergue infantil. ¿Qué va a hacer? Hay un camino a seguir. En el tribunal hay una ventanilla para levantar comparecencias para reclamar alimentos, y la abuela o el abuelo o los tíos o el familiar en donde se encuentren esos menores puede iniciar un procedimiento de alimentos en contra de la madre y contra del padre. Dar la información de dónde trabajan, cuánto obtienen, lo que pueda dar de información. Ya el juez calificará y obligará a los dos padres a cumplir. Claro, eso es como muy importante. Sí. Ahora, yo quisiera retomar esto que decíamos, lo de que si resulta que ninguno de los dos son aptos, por cualquier circunstancia que ustedes ya nombraron, algunas de las circunstancias, entonces, los abuelos, algún familiar, ¿qué procedimiento tiene que seguir para entonces pedir la guardia y custodia? Es una controversia de orden familiar, es un procedimiento especial que se sigue ante el juez de lo familiar, en donde se aportan las pruebas y se solicita la guardia y custodia en beneficio de los menores. Mira, Cristina, yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad. Ajá. Siempre estamos con la idea de que es mi derecho como padre, de que es mi derecho como madre, y no es así. Es mi obligación como padre y es mi obligación como madre el cuidar a los menores, y el derecho es de los niños. Por eso se habla tanto del interés superior del menor. O sea, cuando hay conflicto de intereses, lo que debe prevalecer es lo mejor para el niño. Claro. Nada más es eso. Pero siempre estamos en la postura de que, no, pues si yo tengo derecho de visitas y convivencias, ¿por qué la voy a dejar? No, yo no lo tengo. El niño tiene derecho a convivir con papá y con mamá. Claro. ¿sí? Es cuando Entonces, ponen a eso los niños como si fueran unas armas, ¿no? Exactamente. Son por lo que se pelean en ellos dos y los ponen en medio, Exactamente. ¿no? Sí, por Cristi, favor, claro que sí. lo que el señor decía, el testimonio a mí me pareció importantísimo. Dinos. Los años transcurren y los niños crecen día a día con los efectos en su propio desarrollo del litigio y de los odios y los rencores y las rispideces entre padre y madre. Esos jaloneos, el Señor dice, hay que darles amor a los niños. Él parece, bueno, me dio la impresión que no negaba sus obligaciones de alimentos y tal, pero dice, ¿para qué pelearse tanto? ¿Por qué odiarnos tanto los padres cuando podemos, si es posible, acercarnos a los niños? Y si se trata nada más de depositar el dinero en una cuenta bancaria, como dijo también, ya el tiempo llegará y te pondrá cada uno en su lugar. Pero si mi presencia nada más es para presionar, litigar y odiar a la madre, pues flaco favor no es el bien del menor. Claro. No, Claro. se están generando unos rencores terribles. El niño va a buscar siempre a quien odiar. Claro. Esto es muy importante. Y es cuando entonces entramos en esta figura que conoces muy bien, Alejandro, que es la alienación parental. Claro. Pues para disminuir en cierta forma la alienación parental, se ha hecho en diferentes países y ahora últimamente en el estado de Nuevo León, la figura legal de custodia compartida. La figura legal de custodia compartida no consideramos nosotros que sea la mitad y la mitad, sino que ambos progenitores, en un ambiente, como lo dice el juez, de amor y de respeto, donde deben de prevalecer el interés superior del niño, se deben de formar acuerdos, ¿sí? Tal vez a veces nosotros como padres no queremos que los hijos convivan en ocasiones más tiempo con la otra parte, porque tememos que vayan a ser manipulados, pero aún así, con ciertos seguimientos, cumplimientos a los convenios que llegamos, y también con el control de nuestras emociones, como la dice la psicóloga, y el cambio de actitud en nuestra relación entre padres e hijos, podemos crear niños sanos, niños mejor relacionados con sus padres antes, durante y después de una separación. Oye, Ale, pero a ver, que en la práctica, ¿qué es lo que ustedes dicen con esto de la
de la custodia compartida? O sea, en la práctica, ¿cómo viviría un niño? Porque eso es lo de repente la duda. Te voy a poner un ejemplo a lo que yo me refiero, o sea, no sé, lunes, martes y miércoles conmigo, jueves, viernes y sábado contigo, domingo con los dos. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es en la práctica esto de compartir la custodia? Sí, en padres que llegan a un convenio y que lo respetan, los regímenes de convivencia son ilimitados. El niño puede pedir que sus padres lo asistan cuando él tiene ciertas actividades, ¿sí? De estudio, de recreación, de conocimientos. Pero también igual cuando el niño se encuentra enfermo, no nada más van a decir, hoy no te toca convivir con el niño, porque en el acuerdo que hicimos especifica que en estos días que está enfermo el niño no te puede ver, sino al contrario, es cuando el niño más necesita de la asistencia de ambos progenitores. En el desarrollo emocional del niño, nosotros damos cursos y capacitaciones, diplomados, talleres, congresos, conferencias, donde hemos estado participando todos, viendo cuáles son lo mejor para un niño que vive en custodia Oye, compartida. ahorita vamos a ir un corte, pero regresando, me gustaría que nos contaras algún caso en particular para que nos quedara más claro. Quédate con nosotros, en un momentito regresamos. Tengo 2 hijos, tengo 31 años y me casé hace 14 años. La causa de mi divorcio fue porque él en una ocasión llegó a la casa de su mamá, porque vivíamos con ella, porque me dijo que tenía otra pareja, que había encontrado ya el amor de su vida. El acuerdo al que llegamos al momento en que nos separamos fue de que yo me iba a quedar con los niños, con la custodia de los niños, y él se los iba a llevar a su casa los días viernes, sábado y domingo. Viernes por la tarde y me los regresaba el domingo en la tarde. Él no respetó el acuerdo. En un febrero fue un puente largo que hubo. Él agarró, se llevó a los niños y al momento de que le tocaba regresármelos el domingo por la tarde, en la noche, llegó con los niños llorando y me dijeron que ellos ya no querían vivir conmigo. Los niños me dijeron que ellos ya no querían estar conmigo porque ya no les interesaba, que yo ya me había olvidado de ellos porque su papá les comentó que yo ya tenía otra pareja, que yo ya vivía con otra pareja y que yo estaba embarazada de la otra pareja, de mi otra supuesta pareja. Todo esto de los niños pasó hace 3 años. De que no veo a los niños ya van a ser 2 años, que no me permite el ver a mis hijos. Él me alega que son los niños los que no quieren verme, pero pues yo sé que no es así. Hace 3 años empecé en el DIF de Bellas Artes. Ahí pedí ayuda con una licenciada de oficio. Esta licenciada logró que llegáramos a un juicio en el cual el señor ganó la guardia y custodia provisional de los niños. Por motivos de que los niños alegaron en la demanda que yo los golpeaba, que yo los dejaba dormir en la calle, que yo los ponía a lavar la ropa. O sea, yo era la peor mamá del mundo. Los niños siempre estaban apegados a mí cuando vivían conmigo. Incluso el niño, cuando nos separamos, el niño no quería convivencias con su papá. Más sin en cambio yo le dije a mi hijo, no hijo, es tu padre, tú tienes que convivir con él. Yo no puedo negarte ese derecho. Y ya el niño, platicando con él, aceptó las convivencias con su papá. Y de último, los niños me mandaron un mensaje por celular y me dijeron que yo había sido el peor error de su vida. Cosa que no lo creo porque mis hijos y yo éramos muy apegados. Ellos me platicaban todos sus problemas y siempre estaban conmigo bien, o sea, nunca hubo problemas. Yo lo único que pido es de que mis hijos regresen conmigo, que estén conmigo porque yo sé que conmigo van a estar mejor. Bueno, pues ya regresamos. Oigan, y les ofrezco una disculpa porque he estado diciendo guardia y es guarda. Sí, perdón, es guarda y custodia. Sí, ¿ya le querías hacer un comentario? Sí, como tú decías, algún concepto de custodia compartida donde ambos progenitores se ponen de acuerdo para que este ambiente de convivencia se dé en un aspecto muy saludable para los niños, es a través de la mediación.
irlos bajando emocionalmente poco a poquito. Yo sé que cuando se separan hay un duelo, hay pues, enojos claro. y intereses encontrados, y de alguna manera cuando hemos llegado a estos casos de éxito, los digo de éxito porque es muy difícil, y si no que se lo diga el juez. Es muy difícil poner a dos personas a ponerse de acuerdo para criar a un hijo cuando las partes están en conflicto. Entonces, a través de la mediación, nosotros hablamos con los abogados, patronos, y llegamos a acuerdos que beneficien sobre todo a los niños. Oye, esto que nos estás diciendo ahorita, que sí hay algunos casos de éxito, ¿nos puedes un ejemplo en particular? Claro, aquí en Canal 11 venimos una vez a platicar algún tema, y salió del público una mamá que dijo, yo ya no tengo un juez, ya jueces que no quieren atender mi caso, y también después me dijo, ya no tengo abogados. Lo que pasa es que también igual las fuerzas de las partes estaban pegándose muy fuerte, y el papá se llevó a las niñas, y tuvieron influencia las familias, la suegra, el poder económico, claro. las tías. Y la mamá, pues de alguna manera, era mal vista porque ya el papá tenía arraigados a las niñas y andaba de casa en casa y no podían ponerse de acuerdo. Cuando era una persona que decía, nos vemos para convenir, pues la otra persona faltaba. ¿Y ahora qué pasó? Desgraciadamente se siguieron dando estos casos, pero llegó un momento en que las partes coincidieron con un abogado de buena fe que quería dirimir esas asperezas y no ponerlos en conflicto porque ya tenían denuncias penales y averiguaciones previas. Entonces, los abogados, a través de la asociación, formamos un equipo de trabajo interdisciplinario para llegar a que los padres convenieran para que las niñas... Claro, pero a mí lo que me gustaría saber es en la práctica qué sucedió. O sea, hoy, por ejemplo, ¿cómo están viviendo esas niñas? No, al principio las niñas venían afectadas. Pero ¿cómo comparten la custodia? No sé si estoy siendo clara. ¿Cómo comparten la custodia? A ver, sí, Sandy. Es que esto que está diciendo también quedaría, idealmente sería lo que podría resolver el caso del testimonio que vimos, porque ahí hay una mamá sufriendo, los niños probablemente o seguramente también están sufriendo. Idealmente que un equipo interdisciplinario los ayudara, pues eso sería claro, bueno, eso es lo ideal. Maravilla. Mi pregunta, tú te refieres como al día a día, ¿no? Yo me refiero al día a día porque nosotros sabemos cuando hay un divorcio y entonces una de las partes se queda con la guarda y custodia, entonces sabemos cómo funciona, sabemos cuáles son los días de visita, entonces un día a la semana los visitas, cada 15 días te toca, más o menos es así, ¿no? Sí, sé que varía, sí. Pero cada 15 días te toca todo el fin de semana, las vacaciones se dividen, ¿no? Lo hemos visto aquí en el programa muchas veces, las vacaciones se dividen, entonces si son 2 semanas de vacaciones, te toca una semana a ti, te toca otra semana a ti. Los días importantes, Navidad y Año Nuevo, nos los turnamos. O sea, eso ya lo sabemos, lo conocemos muy bien y ahí no estamos compartiendo la guarda y custodia. Entonces, cuando se comparte, ¿cuál es la diferencia? Es lo único que estoy preguntando, ¿cuál es la diferencia? Es que hay un mal entendimiento del término guarda y custodia compartida. Okay. En el momento en que el padre tiene a sus hijos o la madre tiene a sus hijos, haya habido o no haya habido conciliación, quiero aclararlo, yo me lo llevo el fin de semana, porque un juez decretó que yo me lo lleve el fin de semana, ya tengo la custodia. De esos días, ya estoy compartiendo la custodia, tengo que dar lo mejor de mí. Claro. O sea, yo estaré en contra de lo que está haciendo ella o ella estará en contra de lo que hago yo, pero ya estoy compartiendo esa custodia, legalmente hablando. Claro. O sea, no es partir a la mitad, ¿no? De 3 días, 3 días, 6 días, 6 días, 6 meses, 6 meses. Un caso que un día me llegó un señor, me dijo, yo vivo en Tláhuac, mi esposa en Ecatepec, son 34 kilómetros. Hay una escuela en la Nápoles a 17 kilómetros. Pues hay que la entregue él en la mañana, yo lo recojo en la tarde y en la noche, al día siguiente yo lo regreso. Digo, no, señor, no es así el caso. O sea, el compartir implica el tiempo de veras de calidad que tenemos con nuestros hijos. Es ahí en donde está la custodia compartida. No que el juez determine custodia compartida, no es necesario que yo agregue esa palabra. Puedo agregarla si quiero, pero el compartir implica los tiempos de calidad que le vas a dar a tu hijo. Aunque sea 1 hora, ya estás compartiendo, aunque sea en el centro de convivencia. Y nada más para concluir, un 85% de los casos en materia familiar, porque es lo que no se dice, se resuelven mediante conciliación.
un 85%, un 15% o menos es en donde hay un conflicto tan fuerte por ese laberinto de pasiones que no permiten entender que a los que están pateando y pisoteando son a sus hijos. O sea, es el instrumento, son las armas de venganza. Claro. Y los Bueno, niños, ese afortunadamente, porcentaje nos hace sentir bien, yo no sé a los que nos están viendo, pero a mí me hace sentir bien saber que un 85% sí acuerda y llegan a un buen es acuerdo. como las cosas que están sucediendo, hay cosas malas y buenas. Sí, claro. Hacen más ruidos que las malas que las buenas. Bueno, es que las malas es como acabamos de ver este testimonio, Claro. ¿no? Claro. Un caso en el que hay muchísima injusticia y de repente, bueno, se queda una de las dos partes, sea hombre o mujer, a mí me da por igual, pero se queda con esta tristeza profunda de no poder ver a sus hijos, ¿no? Que es lo Sí. que Así es. Mira, estábamos la diciendo. idea que tienen de custodia compartida, yo creo que eso es a lo que tú quieres aclarar. La idea que se tiene es que tengan el mismo tiempo con el papá y el mismo tiempo con la mamá. Entonces, se ha adoptado una modalidad de que el lunes, martes, miércoles y jueves están con el papá. Viernes, sábado, domingo, no sé, 3 y 3 días o 4 y 3 están con la mamá. Entonces es pobres niños, los mete uno en un problema impresionante porque, ay, se me olvidó el uniforme de deportes, es que el libro de biología lo dejé en la casa de mi papá, es que los tenis los dejé en la casa de mi mamá. O sea, no se vale poner a los niños en una situación tan tremenda. Claro. O sea, si queremos a nuestros hijos, yo lo que les digo a mis clientes, ¿quieres custodia compartida? Ponle un departamento a tus hijos. Ellos van a vivir ahí todos los días y tú, mamá, vas a llegar con tu maletita lunes, martes y miércoles y vas a ver estar qué ahí. sientes. Y luego tu papá vas a llegar con tu maletita A ver qué jueves, viernes y sientes. sábado y a ver qué pasa Me con parece los pobres muy niños. buena idea A ver esa. qué sientes. ¡Qué buena idea! ¿Cómo Es que puede sí, ser tienes razón. eso? Sí. O sea, de veras es complicado. cierto. Ahí vemos a Sí, los niños estamos- cargando las maletas de, no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, Además, pobrecitos. las reglas en cada casa, a lo mejor distintas, mi papá me por deja dormirme a supuesto. tal hora y mi mamá no me deja ver la televisión. La verdad es que sí se complica. Y sí es cierto. Y para la Ahí educación está el cotidiana problema. de los niños y los hábitos del día a día, pues debe ser complicadísimo. Y no estamos tomando Oigan, conciencia de que estamos creando monstruos, la verdad, Ay, porque los niños, la verdad, los niños Van se a hablar vuelven para decir que cómo te manipuladores. atreves a Los decir que niños son son monstruos. inseguros, los niños son violentos, pero no son ellos, es lo que nosotros les El damos. es Aquí la el entorno, psicoanalista soy claro. yo, ¿qué pasó? A ver, ahí les A voy, ver, a ver. les voy con muchísimas preguntas A ver. para cada una de sus especialidades. Por favor, ayúdenos. Marta nos dice, mi nieto vive conmigo desde hace 8 años porque sus papás están en el reclusorio. ¿Qué puedo hacer para tener la patria potestad de mi nieto? Promover una controversia iniciar un del orden juicio. familiar y solicitar la tutela del menor. Muy bien. Puede iniciar una pérdida de patria potestad, si es el caso, para que en su momento ella entre en el ejercicio de la patria potestad. Vámonos acá con el del tema de psicología, porque es abuso, aquí hay maltrato. Nos dice Beatriz, el esposo de mi hermana la ha maltratado mucho verbalmente, o sea, a la mamá de los niños. Ellos viven en Ciudad Juárez. Como ella trabaja, no tienen con quién dejar a sus niños y eso es la causa por la cual no ha dejado a su esposo. La casa donde viven es de mi hermana y no quiere salirse. Tiene miedo porque él la ha amenazado con quitarle a los niños. ¿De qué manera y a dónde se puede dirigir para una asesoría? Bueno, aquí sí es de los abogados. Sí, hay de las dos partes, ¿no? Hay una unos niños que denuncia. están siendo Claro, las maltratados mujeres en particular y una mujer. tenemos miedo de la pareja. Y hay gente que- amenazas. bueno, por eso, es real, entonces es una amenaza real de alguien que la está amenazando y que además seguramente también se extiende hacia los hijos. Entonces, esto sí es una denuncia de eso. Se tiene que vencer. Primero, Y la casa es de ella. Sí, ese y él no mito se de quiere que si ir. no haces esto te quito No, a los pues, niños o si ¿cómo? no haces lo otro te quito a los niños, no es cierto. No es cierto, eso lo tenemos que erradicar completamente. ¿Cómo? Las circunstancias son las que se van a dar y en este caso pues la señora tiene que demandar el pago de alimentos. A ver, ¿cómo La Y la ley de podemos acceso, comprobar la para violencia agregar, psicológica? Cristina, perdón. Bueno, la mira, ley de acceso es- a las mujeres a una vida libre de violencia violencia. trajo como consecuencia que los 365 días del año haya un juzgado de guardia, protegerla. perdón, ahí en el tribunal. Ahí se toman medidas extremas y lo pueden sacar. Ok. Muy bien. A ver, ¿cómo podemos Para todos los estados, psicológicamente? perdón, aplica para toda la Es una ley República. federal. Ah, Ya perfecto. tenemos la local, pero es una ley federal. Ah, perfecto. Se dice, sabemos, que yo no puedo ir dentro de un año y decir, fíjese que mi marido me puso una felpa el año pasado terrorífica. No, yo tengo que ir y Sí. decir, mire cómo estoy, Así es. hecha un pomada, ¿verdad? Entonces yo quiero, mire lo que me acaba de suceder y mi marido me hace esto de vez en diario.
¿no? Los niños aterrados porque no hay necesidad de golpear a un niño. Con que vean que golpea a la mamá de esa manera tan inmisericordia, es más que suficiente para generar en el niño una serie de secuelas casi, por decir, incurables. Entonces, ella, por el bien de los niños, tiene que denunciar y hacer que ese hombre sea encarcelado. Claro. Ya, olvídate de los alimentos, señor juez, tú eres muy bien intencionado, nada más que yo veo que precisamente por estar peleando unos pesos a veces importantes para comer, exponemos la vida de nuestros hijos, es un todo. su salud, de verdad. No, porque bueno, aparte nosotros como terapeutas sabemos que también cuando una mujer ya es golpeada de esa manera, ya está indefensa. No es que no quiera ir a denunciar, es que no puede, no encuentra la manera. O sea, hay que hacer como todo un movimiento para ayudarlos, ¿no? Vamos entonces al origen. Cuando eres novia, el novio tiene unas caricias bastante pesaditas, pero bueno, es que me quiere tanto, ¿no? Entonces, cuando la relación se inicia con actos de violencia, intimidación, persecución, celos extremos, muchas veces mi infancia ha sido tan desolada, no he tenido afecto, no he tenido amor, que pues ese cuate que está encima de mí y no me deja ni a sol ni a sombra, ¡ay!, está enamoradísimo de mí. Y luego tengo encima de mí a un Otelo terrible que me quita mi dinero y me presiona y después me va a golpear, ¿no? Entonces nosotros no vemos esas señales. Claro. Hay muchas empresas, hay muchas instituciones, hasta cuestión de negocios, líneas cosméticas y de todo, que tienen permanentes cursos para alertar a las mujeres respecto a los signos de violencia que se tienen con los novios. Claro. Todos sabemos que hay novias, chicas lindas que permiten que el novio les pegue. Pero bueno, regresemos al tema de lo de la guarda. De la guarda y custodia de los menores. Y también un poco, Ale, quisiéramos saber, o sea, ¿qué es realmente, así si nos puedes decir, qué es la alienación parental? O sea, ¿cómo se vive en la práctica? ¿Qué es? Bueno, en la práctica lo hemos vivido de esta forma. Cuando un progenitor esté casado o no esté casado, en proceso de separación o ya divorciado, es cuando él, por la competencia entre las partes, el progenitor que tiene la custodia inculca maliciosamente en la mente del niño o con el que está a su lado, para que él, a través de repetición de conductas, difame o insulte o degrade la figura del otro progenitor. Ok, entonces es hablar mal, o sea, cualquiera de los dos, no importa si está conmigo o si no está conmigo, pero si hablo mal de su papá o hablo mal de su mamá y le meto esas ideas a la cabeza y hago que ese niño las crea, eso es, ¿no? Y también, vamos a ir a un corte. También la familia extensa. Ah, claro. Y también algunos profesionales. Claro. No estamos... Vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros, estamos hablando de patria potestad y guarda y custodia. Bien, ya estamos de regreso, estamos hablando de la guarda y custodia de los hijos y de las dudas que hay en relación a todo esto. Ya tenemos varias llamadas, testimonios que nos hacen favor de acompañarnos y que van a hacer resueltas sus dudas a lo largo de este programa, pero lo quiero invitar y le quiero informar el tema del día de mañana para que no se pierda el programa. El tema es Recordemos a nuestros muertos. Yo leí el título y justamente fui la semana pasada a ver esta película del Libro de la Vida. Me gustó mucho y sobre todo trata de esto, de cómo las personas van a permanecer vivas en nuestros corazones a través de los años si las recordamos, ¿no? Hay una parte en donde están todas estas personas que mueren y que son recordadas y hay otras en donde están los olvidados. Entonces recordar a nuestros muertos pues en este país es una tradición y es una fiesta. De eso se va a tratar el programa de mañana y lo invito a que no se pierda, por supuesto, este programa. Y Gaby, vamos ahora a un resumen, ¿sí? Vamos a un resumen del tema del día de hoy, de lo que se ha dicho, y regresamos, Cris ya está en el público para escuchar los testimonios. Es su responsabilidad como madre el ir a reclamar la pensión porque es un derecho que tiene su hijo. Y el hecho de que usted reclame pensión no trae como consecuencia que un juez familiar le vaya a quitar a su hijo. Porque estamos defendiendo los derechos humanos de esos pequeños. Y de esos pequeños se tienen que defender a pesar de los padres que tengan. La patria potestad es la obligación que tenemos los padres de cuidar a nuestros hijos, dicen deberes de crianza.
Guarda y custodia, como su nombre lo dice, es yo tengo a mi hijo cerca de mí físicamente porque tengo la obligación de cuidarlo, de guardarlo. Cuando papá y mamá se separan, es cuando surge ese derecho de guarda y custodia. Como dice la Constitución Política, en el ejercicio de la patria potestad, ambos somos iguales ante la ley. Ambos debemos de ser responsables. No velar por los intereses de las partes, sino velar por el interés superior del menor. Los niños deben de tener el sentido de pertenencia hacia ambos progenitores. No debemos de competir, sino de compartir la crianza de los hijos. Es cambiar nuestra mentalidad. Ajá. Siempre estamos con la idea de que es mi derecho como padre, de que es mi derecho como madre, y no es así. Es mi obligación como padre y es mi obligación como madre el cuidar a los menores. ¿Para qué pelearse tanto? ¿Por qué odiarnos tanto los padres cuando podemos, si es posible, acercarnos a los niños? Y si se... Tengo 55 años, estoy casada desde hace 38 años. El problema por la cual tengo a la niña es porque a mi hijo lo asesinaron y quedó la niña pues al aire porque llegó un momento que su mamá ya no se quiso hacer cargo de ella. Después de su muerte de mi hijo a los 3 meses, 4 meses aproximadamente, me entregaron a la niña, pero la tenemos así sin pues nada más con un papel que mi esposo fue al DIF para poder, pues por si nos demandan que si tenemos a la niña o por robo, pues es porque la mamá quiso entregarla y también porque la niña quiso venirse con nosotros. Su abuela materna fue la que dijo que si nos interesaba la niña, porque ella ya no podía cuidarla, que no estaba en las situaciones de cuidar a la niña, y entonces fue cuando aceptamos a la niña, y aparte la niña estaba con nosotros, la sacábamos los fines de semana, entonces la niña lloraba mucho cuando le iba a entregar, decía que no la dejáramos. También la niña fue maltratada por su mamá, la golpeaban constantemente, eran golpes que recibía la niña en la cara, cachetadas. También por la abuela decía que le pegaba mucho a la niña, eran aventones hacia la pared, hacia la cama. Nos dicen que tenemos que pelear, pero no quiero que la niña, mientras estemos peleando por la niña, la custodia, la niña vaya a dar al DIF. Cuando nosotros le decimos a su mamá que queremos ya registrar a la niña, que queremos hacernos cargos totalmente de la niña, del apellido y todo, ella nos dice que sí, que está bien, pero cuando sacamos nosotros la cita, porque es una cita especial en el registro, ella nos deja plantados y dice que no puede y nos trae vueltas y vueltas para registrar a la niña. Bueno, en los años que hemos hecho estos programas, los abuelos siempre nos han hecho este tipo de preguntas y en algunas ocasiones pues no los hemos atendido, así es que hoy queremos atender a los abuelos. Esta abuelita que nos está diciendo, bueno, que ella tiene a cargo a su nieta y que no sabe qué hacer, si les podemos responder, por favor. Sí, por supuesto. Sí. Más que ir al registro civil, hacer un registro como abuela para que tenga mis apellidos, porque eso no es posible. Tienen que irse a un procedimiento ante un juez familiar para que le otorguen la custodia. O sea, el hecho de ser abuelo no implica que no tenga la posibilidad de tener a sus nietos. Cuando los padres no responden, yo puedo demandarlos, tanto los abuelos paternos como los maternos, inclusive otros parientes. Puedo reclamar esa custodia para poderlos yo tutelar en sus intereses. ¿Cuánto se tarda este proceso? ¿Cuánto tiempo lleva? Es variable. Es muy variable. O sea, el procedimiento aquí en el país, en el Distrito Federal, es una primera instancia, luego puede venir una apelación, puede venir un amparo, y eso puede llevarse de 2 a 3 años. Ok, por aquí tengo algunos abuelitos, ¿no? ¿Ustedes querían hacer algún comentario? A ver, Plácido, de una vez aprovechamos. Acá también tengo varias llamadas, Cris, de abuelitos. Bueno, sí, dinos, rápidamente, nosotros tuvimos a nuestro nieto por 2 años hasta este 4 de octubre que su abuela de la mamá se lo llevó y es la fecha en que no lo hemos visto ni hemos hablado con él porque no nos lo permiten hacer. Entonces, mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que mi hijo obtenga la patria potestad, la guardia y custodia, con estos antecedentes que el niño tiene? El niño iba a la escuela, el niño estuvo en quinto y sexto. Estoy nervioso. Bueno, terminó el kinder
Y él, en 2 años que lo tuvimos, él aprendió a leer y a escribir. Lo llevábamos a actividades extraescolares. O sea, pues se él hicieron estaba cargo, bien. sí, se hicieron Finalmente cargo de él. mi hijo y nosotros nos hicimos cargo de él. Y el 4 de octubre se lo llevaron y hasta ahorita no hemos sabido nada de él. El padre en el ejercicio de la patria potestad, si es el que lo estaba atendiendo conjuntamente con ustedes, reclama en vía controversia la entrega y restitución de su menor hijo. Sí, lo que ahorita ya ella hizo fue demandarlo que quiere pensión alimenticia. Y que Bueno, quiere la o guardia sea, no se custodia. puede evitar que haya distintas acciones, pero su hijo al contestar no solo puede reclamar también pensión para su propio hijo, sino la custodia de su menor hijo. Y ya el juez calificará en base a las pruebas lo que usted está refiriendo. O sea, si realmente el niño fue abandonado por la madre, habría que ver los motivos. Si es mejor que se encuentre dentro del espacio en donde estaba, el juez determinará al respecto. A ver, y ustedes nos dijeron hace un momentito que esto a veces tiene de 1 a 2 años, pues lleva un proceso. Sí. ¿Ellos se van a tener que esperar 2 años para que esto se lleve a cabo para volver a ver a su nieto? No, ellos pueden solicitar visitas y convivencias como abuelos. Los ¿Dónde abuelos la solicitan? Sí, ¿Dónde? ante el juez de lo familiar. Ante el juez de lo familiar, mediante una controversia de orden familiar, aportando todas las pruebas, calificaciones, testimonios de compañeros, el lugar en donde el niño estaba, todo esto. Incluso ellos como abuelos pueden demandar la pérdida de la patria potestad en contra del papá y de la mamá en caso de que los dos no se hayan hecho responsables y los abuelos estén al cuidado de los niños. Ahora, esta es una recomendación para todos los abuelos. El hecho de que yo tenga a mi nieto no quiere decir que es mi hijo. ¿Sí? Entonces yo tendría que demandar ya sea la pérdida de la patria potestad o la guardia y custodia para que legítimamente estén conmigo. ¿Por qué? Porque los abuelos pasan 5 o 10 años cuidando a los niños y de repente llega el papá o la mamá y dicen, bueno, pues gracias por tu participación, ya me lo llevo, y no toman en consideración la situación de los niños. Entonces hay que tomar medidas preventivas, no correctivas. Hay que iniciar las acciones correspondientes para que los niños estén seguros, sobre todo con los abuelos, en este caso es muy concreto. Perfecto, ok. Mira, ¿Sí? Cris, aquí tengo ¿hay otro algún caso? otro abuelo? Perdón, Sandy. Sí, si a quieres, ver. que ya se le respondió, pero lo quiero leer. Rosy dice, mi hija tiene a una niña con una persona casada, la cual ha tenido problemas con la justicia, o sea, el padre, ¿no? Mi hija es muy irresponsable con la niña y yo no tengo solvencia económica, pero quisiera tener la custodia de mi nieta. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Reclamo y reclamo alimentos. Y aclaro, el hecho de que dure 2 o 3 años un procedimiento no quiere decir que no se tomen medidas provisionales. Claro. Las medidas provisionales son inmediatas. El juez, al valorar en dónde se encontraba el menor, en el caso del señor, en el caso de la señora, puede determinar que la custodia provisional quede en favor de los abuelos o quede en favor del padre. Claro. O sea, eso es que inmediato. Esos son los mitos o lo que no sabemos, la ignorancia claro. que a veces hace que los abuelos no reaccionen o no vayan a ningún Así lugar es, o así los es. padres. Entonces Así eso es es. Y importante mientras aclarar. tanto, los niños, como en este caso, están en peligro, porque No, dice y que la madre sufriendo. es irresponsable y el padre problemas con la justicia. Claro, y sufriendo porque han de estar extrañando a sus abuelos y a su Así papá en es. este caso, Sí, ¿no? en el caso. Tenemos aquí con nosotros a David. ¿Cómo estás, David? Gracias, Cristina. Antes que nada te agradezco y le agradezco a la producción que nos hayan dado la oportunidad de compartir. Yo les comparto mi historia porque es una historia que no quiero que alguien más reviva. Yo no quiero desincentivar que la gente se acerque a los procesos judiciales o a los abogados, porque en realidad es complicarse más la vida. La verdad es que si hubiéramos llegado a una sana medianía las personas, porque estos conflictos los tenemos porque no sabemos entendernos a veces como seres humanos. Desafortunadamente. Es que si entonces, te llevaras bien, pues entonces no te divorciarías. no, y aunque llegue el divorcio no es el problema es con quién. Claro, pero a ver, cuéntanos tu caso, por En mi favor. caso, ¿Te yo casaste? tengo más años de conflictos legales que de lo que duré casado. Desde el año 2005 que comencé un proceso de separación, ya tuve que pasar o transitar por todos los pasillos de los tribunales en materia familiar y luego en materia penal, porque es algo en lo que, por eso te decía, no quiero desincentivar, porque el problema es que los jueces trabajan con leyes que están hechas en algunas ocasiones a modo y en otras cosas se convierten en una verdadera utopía. En mi caso yo estaba reclamando la guardia custodia porque no se me permitía ver al niño. Algo que no le importó a la contraparte y el problema es que, por ejemplo, los jueces imponen multas, pero son como el llamado a misa, son incobrables. La Secretaría de Finanzas no puede hacer el cobro de una de esas multas por 1,000,000 circunstancias. Entonces dejan desarmados a los jueces. Y si una persona te dice, ¿sabes que yo no te voy a llevar a tu hijo? Y no lo vas a ver, no hay poder humano que lo contraponga. Así el juez diga en la sentencia, se le revoca,
¿Cuántos casos no lees de sustracciones de menores? A ver, pero entonces, Ese es mi caso. ahorita nos sigues contando, pero esto es real. Tiene o sea, toda la razón, absolutamente toda la razón. Yo soy abogada litigante, lo vivo día a día. Tengo varios casos en donde hay 4 o 5 años que los papás no ven a los hijos. Entonces, ¿no falta una ley ahí? No, no falta la ley. Lo que falta es una buena decisión de un juzgador. Debo decirles, y no es porque esté aquí el licenciado Teófilo, que es de los pocos jueces que ejecutan de inmediato las cosas. Tuve un asunto en donde teníamos ya casi 10 años peleándonos, mucho tiempo, ya había golpes y demás cosas. Llegamos con él y dijo, a ver, vengan los dos aquí, se sientan. A ver, señora, si usted no deja ver al niño a su papá, entonces el niño se va con su papá, en este momento. Entonces todo el mundo se quedó así, dijo, no, pues espéreme, sí, lo dejo. Pero esas son cosas extraordinarias. Sí tiene razón, sí es conflictivo, pero mientras que no hagamos valer nuestros derechos, pues vamos a seguir igual. Ale, ahorita te doy la palabra. Exactamente. ¿Sí? A ver, ¿quieres la palabra, Alejandro? Sí, desde hace 12 años hemos tratado como asociación que haya en los tribunales, en el Poder Judicial, una área especializada en aplicación y seguimiento de sentencias. ¿Por qué? Porque cuando los jueces determinan sus sentencias, se violan y se burlan de algunos de sus decisiones. Entonces, ese es el resultado de que andamos tocando puertas, y al final de cuentas, la única salida es renunciar a la paternidad o sustraer al menor. Ya por último, David, porque hay muchos que tengo que entrevistar, pero ¿tú ya lo ves a tu hijo? No, fíjate que lo que pasa es que ahí en materia familiar, aunque si bien es cierto, nada es por un hecho, todo puede cambiar. En mi caso, de pronto se detuvo el expediente porque comienza ahí el vacío legal. En el caso de la alienación parental, en mi caso así pasó. De pronto usaron al niño como rehén emocional. Lo empezaron a leccionar, entonces pasamos de lo civil a lo penal. Entonces, en materia familiar, ahora ya hay una ley de alienación parental, pero entonces, en materia penal no. Yo te acuso de un delito en agravio del menor y entonces el juez tiene que suspender las convivencias, sea o no sea cierto. ¿Cuánto tiempo llevas sin verlo? Yo llevo 6 años, imagínate, pero ese no es el problema es que en todo este tiempo esas demandas falsas por delitos de realización oculta, de violencia familiar o de lo que tú quieras, van complicando el expediente y van haciendo largos, al grado de que se vuelve imposible ver a tu hijo. Yo tengo como 6, 7 expedientes, entre que si la pensión, entre que si ya mi hijo fue adoptado por otra persona, entre todos ese tipo de circunstancias que van haciendo largo el tiempo. Entonces, y el punto es que tú llevas 6 años sin verlo. ¿Y tú sabes cuáles le preocupan a los jueces? Pues no, perdóneme señora, es que tengo esta carga de trabajo y los veo al mes que viene. Oiga, pero este mes no voy a poder a mi hijo. No, discúlpeme. Mire, soy bien cuate, tengo en 3 semanas, pero es entendible, porque el tribunal, cada juzgado recibe 1000 expedientes al año, y si somos el 15% más o menos de lo que dice su señoría, pues estamos hablando de 6000 niños que queden en un limbo legal. No son pocos. No, hombre, claro que no son pocos, y por eso estamos aquí. Y no todos, no, por eso digo, el 15% del no que son usted 1000, refiere. son 2500 asuntos por cada juzgado al año, más todos los accesorios. Me quedé corto. Sí. Entonces, haciendo la cuenta, eso no son 6000, son hasta 12000 o más niños que quedan en ese limbo legal entre que la alienación parental, que es esa manipulación perversa y cobarde que hacen algunos padres o madres, ejemplificando porque no es de género, claro, dejan en ese limbo, porque sabe, al juez llega el niño y le dice, es que mi papá me hizo lo peor. El juez puede tener, porque tienen gran experiencia en revisar los asuntos, pero si la señora va a la procuraduría con la fiscal que trajeron la otra semana, pues la fiscal le dice, sí, pásele, y como no tienen un expediente, una organización o una estructura firme para confirmar o para tratar este asunto de la alienación parental, entonces el asunto ya se empantanó. Y aquí tenemos muchas denuncias falsas. Okay. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues sí, toma asiento, por favor. Algo que sí es Vamos importante a ir a un corte, mencionar. si quieres, para que ahorita regresando lo planteemos, porque bueno, pues evidentemente cuando suceden casos así, es cuando muchas personas de las que nos están viendo dicen, bueno, ¿y yo para qué me voy a pelear? Si entonces me va a pasar 6 años sin ver a mi hijo. Siempre valdrá la pena hacer valer sus derechos, siempre.
Bueno, pues eso es importante que nos los aclaren regresando. Y tenemos a muchas personas aquí que nos van a contar su historia. Quédate con nosotros. El servicio que hacemos todos los martes aquí en Diálogos para tratar de encontrar a las personas que han desaparecido a través de la información que usted pueda brindar, si las reconoce, si tiene algún dato que pueda ofrecer a los teléfonos que aparecen en sus pantallas, se los vamos a agradecer mucho. Le voy a mostrar la fotografía de Sebastián Morales Ramírez. Él se extravió el 19 de agosto de este año en la calle José María Morelos, número 210, en Mezquitic de Carmona, en San Luis Potosí. Este chiquito, Sebastián Morales Ramírez, desde el 19 de agosto está desaparecido. También hay unos hermanitos que los tres están perdidos. Si usted los reconoce, por favor, comuníquese. Son Montserrat Luna Álvarez Jiménez, Patricio Uriel y Julieta Alondra, los tres Álvarez Jiménez. Estos hermanitos se perdieron el 10 de octubre en la calle Cerrada de Geranio número 1, en el departamento 4 de la colonia San José del Jaral, en la primera sección. Esto es en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Véalos bien, si identifica a alguno de los tres o a los tres, comuníquese, por favor. Y por último, le presento la fotografía de Luis Enrique Hernández Barrientos. Él se perdió en Belisario Domínguez 2117, en Guadalajara, Jalisco. Esto el 20 de julio del 2014. Ahí está la fotografía de Luis Enrique Hernández Barrientos. Perdóneme, todavía tengo dos fotografías más, no es el último. También es Juan Carlos Briones Muñoz, esta siguiente fotografía. Él se perdió en Culiacán, esquina con Saltillo, en la colonia Valle Ceilán. Esto está en el Estado de México, en Tlanepantla. Juan Carlos se perdió el 18 de octubre de este año, hace poco, así que por favor, si lo identifica, proporcione alguna información. Y ahora sí, por último, José Enrique Hernández Ramos se perdió en la colonia San José del Jaral, también en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, y sucedió el 8 de octubre del 2014. Es José Enrique Hernández Ramos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen favor de comunicarse, y vamos a ver a continuación un testimonio. Seguimos hablando de la guarda y custodia. Tengo dos hijas de 10 y 6 años. Duré 10 años casada. Yo ya me decido separar definitivamente del papá de mis hijas. Y es entonces cuando viene la sustracción. Las vuelvo a ver después de 10 meses. Y se arregló el conflicto después de 22 meses de un largo proceso legal. Después de esos 22 meses, yo tengo perfectamente entendido que lo justo para mis hijas es que tengan a su mamá y a su papá. Esto se llama guarda y custodia compartida, pero legalmente así no se llama. Sería una tenencia compartida, que él tiene la mitad del tiempo para estar con mis hijas. Después de 22 meses de no ver a mis hijas, lo más difícil con lo que me enfrenté es la alienación parental y la manera en la que los juzgadores decidieron devolverme a mis hijas. El regreso de ellas conmigo fue muy difícil porque mi imagen ante ellas había sido denigrada. Yo logro cambiar esta imagen a partir de no hablarles mal del papá y siempre fijarme en lo que yo sí hago y lo que yo puedo hacer con ellas. En que somos libres de estar juntas, somos libres de hacer lo que queramos hacer, de que yo soy la mamá, yo soy la autoridad de la casa y ellas están a mi cargo, a mis cuidados. Legalmente tuve la capacidad de tener a mis hijas solo para mí, pero no estaba dentro de mis convicciones para lo que yo quiero para ellas. Tenemos muchas llamadas, voy a leerlas rápidamente y les damos una respuesta en la medida que se pueda, rápida también. Alejandra nos dice, tengo dos niñas de 9 y 8 años, después de 11 años de vivir en unión libre me separé de mi pareja. Mis hijas ya no quieren ver a su papá porque las obliga a que conviva con la nueva pareja y además en un celular encontraron fotos pornográficas de su papá y esta pareja. A raíz de esto, pues le tienen miedo. ¿Qué puedo hacer para que ya no tenga la custodia, para que yo tenga la custodia de mis hijos y pues que ya no convivan en este sentido con él? Tiene que plantear una controversia para que tenga la custodia. Respecto de la convivencia, tiene que calificar el juez de acuerdo a las pruebas la idoneidad
de que pueda convivir con el papá y qué grado de daño puede generar la pareja y el motivo por el cual tuvieron acceso a esas fotografías. Aquí otra persona, Miguel, dice, somos un matrimonio joven y nos comenta que su esposa le da malos ejemplos a su hija. Por ejemplo, le enseña a sacarse fotos, a subirlas a las redes sociales. No nos dice la edad de su hija, pero dice, además, ejerce maltrato a ella. No tengo cómo comprobarla porque la trata muy mal, pero no le deja huellas físicas. ¿Qué me sugieren hacer para obtener la patria potestad de mi hija? ¿A dónde puedo acudir? El juzgado familiar, hacer una demanda en un juicio de pérdida de patria potestad, pero tendrá que acreditar todos los extremos que está afirmando. Uh-huh. También acá en las redes sociales tenemos más preguntas. Nos dice ¿qué puede hacer? Dice, ¿qué dice la ley sobre tener yo la guardia y custodia de mi menor? Es un hombre con un hijo de 5 años de edad. A la mamá le diagnosticaron la enfermedad denominada bipolaridad. Mi hijo presenta síntomas de sumisión y temor cada vez que su madre le habla. ¿Qué puedo hacer? Necesito ayuda. La respuesta se había dado a lo largo del programa, es una controversia, es la calificación de pruebas psicológicas, ver las conductas que tiene tanto el padre con la madre y cuál es el padre idóneo para que esté bajo su custodia. También hay muchos abuelos que nos hablan, nos dice qué hacer como abuelo para apoyar a mi nieta. Sus padres están separados y yo siento que ella está sufriendo, que tiene mucha timidez. Esto también ya se los habíamos respondido a lo largo del programa. Cris, si quieres vamos contigo y ahorita regresamos. A ver, Sandy, por acá tenemos también algunas dudas que tienen otros papás. A ver, ¿cómo Gracias, estás? Cristina. ¿Cuál es tu nombre? Javier García. Javier. Señor. Gracias. Yo tengo específicamente la duda de qué puede hacer un padre a través de todo el proceso legal. Se obstaculiza por medio de las instituciones el conocer sobre su hijo. Mi problema específico es que originalmente me dieron guardia y custodia compartida, después me la retiró la juez bajo el argumento de que aquí en México no aplica, con la intención de que estuviéramos conviviendo sana y maduramente. La señora lo obstaculizó bajo todo posición. Y obtener información sobre mis hijos en el Hospital Psiquiátrico Infantil, en el Hospital Pediátrico, en el IPN, en las escuelas, en cualquier institución tengo que estar dando toda mi historia, aparte de llevar mi sentencia, tratar de convencer a los directores para que me digan, no, aquí la tutora es la señora y que necesitamos una orden del juez para poder dar información sobre sus hijos. ¿Qué puede no hacer? tengo ni el número de expediente, ni el doctor con que trata. Yo quiero acercarme a los doctores que tratan a mis hijos y todo es obstáculo. Todo es no. Los obstáculos se dan cuando un juez genera una restricción y notifica a médicos, escuelas y todas las instituciones o todos aquellos lugares en donde va el menor o los menores para efectos de que no den ninguna información a fulano o a sutano. En el caso concreto no escucho nada al respecto. Entonces habría que hacerle del conocimiento del juez o de la juez, que se les haga del conocimiento a esas instituciones, que como no existe restricción, se giren los oficios correspondientes para que tenga usted acceso a la información. Esto es curioso, hay que comprobar que no tengo ninguna restricción, tengo que ir estoy con un juez tratando de para dar una pedirle, solución, no debe para de ir a pedir comprobarlo. información, ¿no? Pues No sí, tiene que o sea, comprobarlo. Hay que, o sea, si las Nadie me la da. instituciones no están reaccionando, entonces tal vez ese es el camino. ¿Ya fuiste a pedirle? Inclusive el DIF. No, pero ya fuiste con el juez para que él mande a esas instituciones sí, y ya los efectivamente. mandó. Una sola, por institución tiene que hacerlo. Entonces cada que me paro yo en una institución para saber de mis hijos, incluyendo la escuela, tiene que ser mediante una orden del juez específica. ¿Y por qué sucederá eso? ¿Es miedo No, de la es que institución? ahí lo que puede hacer nada más es solicitarle al juez que gire oficio a la escuela, al hospital, al médico, a quien sea, para que le informe todo lo relativo. Y el juez tiene la obligación de girar, por ejemplo, a 5 instituciones. Si él dice, bueno, quiero a la que Sí, a sea quien la sea, escuela, así es, ¿sí? sí, Okay. sí. Es razonable Ok, lo que dice gracias. el señor, no tiene por qué, o sea, no tenemos por qué girar esos oficios, porque si no hay una restricción y la institución no tiene documento alguno de ninguna restricción, tiene que darle información y nada más debería de acreditar él, que es el padre. Claro. O sea, no se lo va a dar ninguna persona. Pero si la escuela que niega. tutela los intereses o el médico o quien sea no quiere darla porque tiene temor a darla, porque a lo mejor uno de los padres ya fue y los amenazó, les dijo, les aclaró. Entonces te lo hago saber al juez, te manifiesto bajo protesta
¿Qué que pasó ya eso? acudí aquí, me están poniendo impedimento para información. Al de saber que no me tienen por qué negar esa Claro, información. porque eso pasa, hemos escuchado también mucho eso, ¿no? Que de repente en las escuelas, la escuela por protegerse y tal vez porque no saben qué hacer, pues deciden, ¿no? Sí, por Tomar supuesto. partido. Pero entonces, bueno, esa es una... No, Por incluso favor, el Sandra. padre que tiene la guardia y custodia, o la madre que la tenga, muchas veces presentan ellos un escrito de motu propio y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo la guardia y custodia y por lo tanto nadie puede ver al niño, nadie se le puede dar información. Entonces, eso es indebido. Indebido. Y la escuela, pues obviamente no sabe qué hacer y dice, bueno, pues si ya me lo dijeron por escrito, entonces yo lo hago. Claro, Entonces, hay que revocar ese escrito para que entonces... ok. Exactamente. Oye, A ver, Cris, Sandra, un tema por- importantísimo que no quiero que se nos vaya a ir porque también lo están preguntando es que si hay alguna edad, y hablan algunos de los mayores de 12 años, para que ellos pudieran decidir con quién quieren vivir en el tema de la guardia y custodia. Por ejemplo, aquí un anónimo nos dice, estoy separada hace 7 meses y tiene 3 hijos, uno de 15, de 11 y de 6. El papá se llevó a los hijos y a 2, y no es cierto, a la niña, y porque ella decidió irse con el papá, o sea, está viviendo con el papá por decisión. La chiquita es la de 6 años, pero en el caso de los de 11 y 15, ¿podrían decidir quedarse con la mamá o irse con el papá? Cada caso es Es diferente. cuestión de valoración. Cada caso es diferente. Nosotros tenemos toda una preparación constante de los diálogos que tenemos que tener con los menores. El hecho de que un niño me diga que quiero estar con alguno de ellos no quiere decir que así tengo que resolver. Tengo que calificar cada situación. Por supuesto, un joven de 14, 15 años, si yo le digo que te tienes que quedar con la madre y él se quiere quedar con el padre, pues no le voy a poner una cadena porque en el primer momento que tenga oportunidad se va con el padre o se va con la madre. O sea, pero no se tenga la idea de porque me lo dice el niño, yo lo voy a asumir como tal. Porque hay distintas etapas. Los niños hasta 6, 7 años quieren estar con ambos padres. Claro. Esa es la experiencia que tenemos. Entre los 7 y los 11, 12 años entran en un juego de lealtades. O sea, no puedo hablar ni mal de mi mamá ni mal de mi papá, porque si digo algo, pues quién sabe qué le va a pasar, porque mi papá ya me dijo y... Entonces Y aparte- están en un conflicto total. Claro. Luego Ya- vienen ya- los adolescentes con el conflicto existencial que traen porque nadie los Que no quiere, quieren nadie saber les hace ninguno de los caso. Sí, pueden sus cambiar de padres- opinión. Entonces, Y aparte donde les es conviene diferente. también, Cada señor juez. caso es De diferente. repente dicen el que más permisos me da o el que más... La mamá siempre es la el que más mala. cosas materiales me Sí, da. claro. La mamá es la mala porque es los que los hace que se bañen, que desayunen, que arreglen la hagan la mochila, tarea. que tiendan la cama. Con el papá me voy el fin de semana y eso es lo que tenemos que hacer entender. Claro. O sea, no nada más te vas a ir a jugar. Papá, tú también, papá varón, ¿eh? También tienes que verificar su salud, su educación, sus diversiones. Es un todo, pero hay que reeducar. Claro. A ver, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu Hola, nombre? buenas tardes, Guadalupe Solís. Guadalupe, ¿cuál es tu Bueno, duda? yo tengo la duda, tengo un hijo que es padre, tuvimos un juicio hace como un año y le dieron a mi hijo para las convivencias en los fines de semana, sábado, domingo. A partir de que se llevó ese juicio, bueno, ella le pide el apoyo para que viernes a domingo él se vaya con el niño, se lo lleve a la casa, duerme ahí todo. Que ahí siento que hay contrariedades porque no nos dieron de viernes a domingo, bueno, no lo dieron a mi hijo, porque por la edad del niño, ahorita tiene 3 años y medio, no se podía quedar a dormir con el papá, pero resulta que ella le pide ya siempre apoyo para que se quede desde el viernes hasta el domingo. Y las vacaciones, que son mitad y mitad, pues el niño se queda a dormir. Yo digo, ay, bueno, ¿por qué les dan la mitad de vacaciones y todo y no nos dieron viernes a domingo, que porque no se podía quedar a dormir por la edad? Dijimos, bueno, pero bueno, ella ejerce mucha violencia psicológica en mi hijo y en el niño, psicológica. El niño, de hecho, como muchos niños, llora cuando se va cuando ya lo va a llevar mi hijo llora, se agarra de lo de mí. Bueno, yo digo, a lo mejor es normal, pero en otros programas que hemos visto aquí detectamos que tiene rasgos de sociópata o psicópata, no sé exactamente. Vamos a meter el juicio ya para que no nos dejen de viernes a domingo porque tenemos pruebas. Cada que ella pide el apoyo hemos pedido que nos firme por aquello de las dudas, porque además de repente le dice tal día ven por él y llega, no quiero hoy, quiero mañana. Y bueno, como pasa con muchas mamás, a lo que yo voy es, vamos a meter el juicio también de exámenes psicológicos para las dos familias, porque estamos seguros de que ahí se va a detectar que ella tiene esos rasgos, que no es un buen entorno para el niño, no está creciendo. ¿Y cuál es tu duda? Mi pregunta es, yo escuché que hasta los 12 años el niño debe de permanecer con la mamá. Si aquí se demuestra que no es el mejor ambiente para el niño, aunque tenga 3 años, resulta que Sí, claro. Así es. que La ley sí dice se que lo- los menores de 12 años
deben de quedar con la madre, salvo situaciones extremas. Pero esa ley que es local está abajo de lo que dice la Constitución. Yo tengo que ver los derechos humanos y el interés superior del menor. Si tiene 6 meses de nacido el niño o la niña y va a estar mejor con su padre, se queda con el padre. Entonces, si tiene 30 días de nacido, salvo los cuidados maternos, que tenemos que ser muy meticulosos, no quiere decir que no pueda estar con el padre. O sea, tenemos que calificar cuál es el padre idóneo desde el punto de vista de que va a cumplir con todo. No quiere decir que el otro no tenga que cumplir, pero por las características que dice usted que tiene su nuera o su exnuera. Pero ya verán a ver si lo comprueban, ¿no? Porque ya observé que usted dice, tuvimos un conflicto legal hace un año. O sea, usted junto con su hijo están involucrados en el problema legal. Ahora, respecto de la decisión de por qué sábados y domingos, pues ahí yo nada más le podría decir, pues habría que revisar el expediente. Sí, digo, porque qué bueno que llegaron al acuerdo, que sea entre comillas, de que pues te lo dejo porque no tengo tiempo, pero hoy mañana vienes por él y ya no te lo doy. Sí, eso es lo que se tiene que componer, no que tenga mayor ampliación. Muchísimas gracias. Aquí también tú tienes otra duda, si quieres pararte, por favor. Sí, gracias, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Blanca Ramírez. Yo tengo un proceso legal desde hace 5 años. Yo tuve un hijo con un hombre casado hace 17 años. Él no lo quiso reconocer, o sea, lo registró el papá de mi hija, pero ahora yo estoy peleando el reconocimiento de paternidad, pensión alimenticia y retroactivo de 17 años, ¿sí? El primer juicio me lo saboteó. Mis abogados se vendieron y me lo dieron por concluido. Yo quedé bajo la situación sin recursos económicos, yo soy comerciante. Entonces ahorita volví a abrir un nuevo juicio, ¿sí? Pero me comentan que él puede nuevamente sabotear la situación. Estamos solicitando ya la prueba del ADN, en donde me dicen que él lo puede sabotear pagando una cantidad de dinero, porque el señor tiene posibilidades. ¿Te parece? Nos vamos a quedar con esto y ahorita regresamos, te retomamos. Vamos a un corte, quédate con nosotros. Gracias. La próxima semana, le voy a adelantar, vamos a hablar de los niños y las niñas talentosos. Y es que a veces no es fácil destacar, si bien se cree que por ser más inteligente o si se pudieran medir las cualidades de una persona, esto nos va a dar el éxito, sería maravilloso, pero no siempre es así. Destacar en una sociedad, en un grupo, a veces también tiene dificultades, tiene sus desventajas, ¿no? Porque pueden ser blancos de acoso, hemos hablado, también se ha hablado en este programa de bullying. El tema es que ser inteligente y tener habilidades no siempre es razón para el éxito, en muchos casos sí lo es. Vamos a hablar de esto la próxima semana y bueno, pues tratar de apoyar a estos niños porque se necesitan redes de apoyo para que realmente este talento que ellos tienen sea el que los haga y los lleve a una felicidad y a poderlo desarrollar como se debe, darle todas estas oportunidades. Vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha dicho en el tema del día de hoy sobre la guarda y custodia. Regresamos también con un testimonio que se quedó pendiente y con algunas conclusiones. El compartir implica los tiempos de calidad que le vas a dar a tu hijo, aunque sea 1 hora. Ya estás compartiéndolo, aunque sea en el centro de convivencia. Y 85% de los casos en materia familiar, porque es lo que no se dice, se resuelven mediante conciliación. Un 15% o menos es en donde hay un conflicto tan fuerte por ese laberinto de pasiones que no permiten entender que a los que están pateando y pisoteando son a sus hijos. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia trajo como consecuencia que los 365 días del año haya un juzgado de guardia, allí en el tribunal. Que no hay necesidad de golpear a un niño. Con que vean que golpea a la mamá de esa manera tan inmisericordia, es más que suficiente para generar en el niño una serie de secuelas casi, por decir, incurables. Cuando los padres no responden, yo puedo demandarlos, tanto los abuelos paternos como los maternos, inclusive otros parientes. Puedo reclamar esa custodia para poderlos yo tutelar en sus intereses. Entonces hay que tomar medidas preventivas, no correctivas. Hay que iniciar las acciones correspondientes para que los niños estén seguros. Sí tiene razón, sí es conflictivo, pero mientras que no hagamos valer nuestros derechos, pues vamos a seguir igual. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estabas comentándonos que la primera vez en el juicio, bueno, pues parece que se compró el juicio y entonces no funcionó, y ahora la pregunta que les quieres hacer
a nuestros invitados es cuál. Bueno, yo acabo de escuchar en las noticias que la Suprema Corte de Justicia acaba de aplicar que todo padre que no quiera reconocer a los hijos y que salga la prueba del ADN que es positiva, que tendrá que pagar el retroactivo de todo el tiempo que haya pasado, no importa el tiempo. Yo quisiera saber qué tan aplicable es esta situación y qué tanto él puede apelar si la prueba del ADN sale positiva, porque pues yo estoy segura que es su hijo. Esa es mi pregunta. Primero quiero hacer una precisión porque si no malentendí, antes de la primera demanda de reconocimiento, quien reconoció al hijo fue su esposo de su nueva hija. Entonces, para que yo pueda promover un desconocimiento, tiene que haber una contradicción de paternidad para quitarle la paternidad a quien lo reconoció en el acta de nacimiento. No sé si sucedió eso o no sucedió. Sí, ya está la sentencia. Allá una contradicción. Sí. Luego vino el primer desconocimiento de paternidad y dice usted que se vendió el perito. Bueno, no vamos a entrar en si se vendió o no se vendió, cómo sucedió. Ahorita ya hay un nuevo procedimiento en donde viene la prueba de ADN. Bueno, la prueba de ADN, quiero aclarar, es una prueba científica, y quien la practica regularmente es el Servicio Médico Forense y actualmente el Hospital de Epidemiología de la Secretaría de Salud, que son médicos muy acreditados y que están bajo la presencia de un actuario que está dando fe de quienes están presentes y si se presentaron o no. ¿Qué es lo que se puede reclamar? Bueno, en el momento en que usted reclamó el desconocimiento, es a partir de ese momento cuando le tienen que reconocer todos los derechos. Pero si en el primer procedimiento habría que ver las circunstancias del por qué no procedió, ¿no? Porque se supone que cuando ya se ejercita una acción, no puedo regresar a ejercitar otra vez la acción. En todo caso, quien hubiera tenido ese derecho era su hijo a cumplir los 18 años de edad. Entonces le van a pagar alimentos si sale positiva la prueba a partir del momento en que usted reclamó el desconocimiento. Si sale positivo el hecho de que sí es su hijo. Pero no es retroactivo hasta el momento del nacimiento. Porque esa obligación... Si esto sucedió hace 2 años, va a ser de 2 años para claro, acá. porque era obligación de usted haber demandado ese reconocimiento desde el momento en que esta persona no quiso. Porque además usted atentó contra el origen del menor al registrarlo un tercero que no era el padre. Porque sabía usted que no era el padre. Sí, pero si no lo quiso reconocer él, por ser el hecho de que era casado. No importa, por eso estaba el procedimiento. El hecho de ser casado, que fuera concubino, que viviera con 20 mujeres, no importa. Yo le demando la paternidad y tiene que ser con la prueba de ADN. No importa las circunstancias. Claro. Antes decía, es que se va a atentar contra su familia. No. Él en su conducta, pues le da uno la pauta para demandar. ¿Y quién tenía que demandar? Usted en el ejercicio de la patria potestad. Ok, gracias. Al contrario. Bueno, por acá me voy. A ver, Salomé, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Salomé. Yo vengo a presentar mi caso. Tengo 2 años que no veo a mis hijos. Estoy en guarda y custodia de ellos. El papá se los llevó. Hasta la fecha de hoy yo no sé nada. El juez aquí presente, según mi licenciado, comenta que se le olvidó diagnosticarme los días que yo podía ver a mis hijos. Y hasta el día de hoy yo no sé nada de mis hijos. Yo no los he podido ver. Entonces mi pregunta es, yo quiero volver a abrir mi caso, a hacer una apelación, pero ¿qué tan posibilidades tengo en volver a tener a mis hijos o volver a verlos? Bueno, yo lo primero que le diría es que usted personalmente revise su expediente, porque a veces una cosa es lo que le dicen y otra cosa es lo que hay en el expediente. En el expediente. No es posible que al juez se le olvide. En el expediente está en sí una hoja en donde me piden disculpas porque tenían mucha carga de trabajo. Por eso se les olvidó diagnosticarme los días que yo podía ver a los niños. Pues yo quiero comentar algo. Este es un caso concreto específicamente del juzgado a mi cargo. Yo le invito a que pase directamente conmigo. Revisamos el expediente para ver qué es lo que está aconteciendo. Y lo que se tenga que resolver se va a tener que resolver. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo se puede poner de acuerdo ella? Cualquier día de la semana puede pasar conmigo. No, y como ya lo mencionamos, en materia familiar no hay cosa juzgada. Si cambian las circunstancias, se pueden modificar las resoluciones. Sí, porque también. De hecho el papá ya se casó, no vive con mis hijos viven con su abuela. El papá vive aparte con su pareja y yo no me acerco a ellos porque cada que me acerco son agresiones y los niños también me agreden a mí precisamente que ya les dicen que si soy prostituta, que si soy drogadicta y todo eso, entonces los niños ya tienen un cierto miedo a acercarse hacia mí. Todo eso lo tiene usted que hacer valer. Cuando se los llevaron tenían 6 y 7 años, ahorita tienen 8 y 7. Y además,
Otra cosa importante es que la materia familiar es concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto puede conocer un juez penal como un juez familiar de determinadas circunstancias. Entonces, si usted está siendo víctima de esa violencia, puede hacer su denuncia penal también y puede exigir que sus hijos vayan a una terapia o unos exámenes psicológicos para determinar qué es lo que está pasando con ellos, que a fin de cuentas los que están perdiendo la frescura y la felicidad de su niñez, pues son ellos. Sí, gracias. Al contrario, Salomé, gracias y mucha suerte que sí funcione esto. Cris, tengo muchas... Jorge, ¿también? Hola, buenos días. Mira, en mi caso, yo siempre fui amenazado por la abuela, desde antes que naciera la abuela de mi hija, fui amenazado con que ni siquiera me la iban a dejar conocer. ¿Antes de que naciera tu hija? Antes de que naciera, 2 meses antes de que naciera mi hija, vivían en la provincia y vinieron a amenazarme que no me hiciera cargo. Testimonios de la mamá de mi hija es que siempre fue manipulada por su mamá y siempre fue amenazada. Se vinieron a vivir conmigo y hace 3 meses vino la abuela de visita y se las llevó. Yo no sé nada de mi hija, simplemente me llegó una pensión alimenticia, precisamente mañana tengo mi audiencia. Mi hija 2 días después de que se la habían llevado tenían que realizarle unos estudios porque le encontraron algunas deficiencias. Hoy soy acusado, o al menos lo que me fueron a gritar afuera de mi oficina, de que yo nunca atendí a la niña. Entonces mi pregunta es, ¿yo cómo puedo limitar el hecho de que la abuela siga influyendo en mi familia? Mi intención es seguir con mi familia, la abuela vino a destruir mi familia, esa es una realidad, y hoy no sé nada de mi hija. Mi hija también tenía que tener ciertas educación, y hoy está cortada eso, ¿no? Bueno, aquí hay violencia familiar. O sea, quien le demandó a usted alimentos es la mamá de su hija, o es la abuela. La mamá. La mamá, bueno. No sé si ya contestó o no contestó la demanda. Al contestar usted tenía oportunidad no solo de decir no estoy de acuerdo, sino contrademando estas situaciones. Pues también usted puede implementar un procedimiento de controversia de violencia familiar que ejerce la abuela materna en contra de su hija. Ese van a someter a pruebas psicológicas todos los involucrados. Si es el caso, va a desarraigarse a la abuela de tener contacto con su nieta. Ok, perfecto, gracias. Y también puede hacer la denuncia penal en contra de la abuela por la violencia. Sí, perdón, porque, perdón que me extienda un poquito, o sea, digo, yo tuve que apoyarme de familiares también porque la mamá se desentendía de ella, en algún momento estuvieron cuidando a mi hija, hubo accidentes que pudieron ser fatales, pero yo me apoyé de familiares de mi mamá y unas primas para que atendieran mientras yo laboraba porque su mamá se desatendía de ella, ¿no? Pero siempre fue una justificación, ¿no? Claro. Pues bueno, muchísimas gracias, Jorge. Sí, Sandy, por favor. Tenemos muchas llamadas en cuanto al tema de cómo pueden reclamar la pensión las personas. Nos dice Mariana Hernández, tengo una niña de 5 años, me separé hace 3 años, firmamos un acuerdo con el juez familiar donde se compromete a darle una pensión a mi hija de 650 pesos. Tiene 3 meses que no cumple. A mí me otorgaron la custodia provisional. Mi duda es, ¿en qué casos puedo perder la custodia o cómo puedo exigirle que cumpla con la pensión? Y algunas llamadas similares en cuanto a que cumpla con la pensión y con los horarios de visita, porque hay padres y mamás y papás que se quejan de que no son cumplidas estos acuerdos. En el juicio donde se determinó el acuerdo, ahí se abre un incidente de cumplimiento, ya sea de convenio o de sentencia o lo que tengan, para hacerlo efectivo. Ahora, en materia de alimentos es muy complicado, porque muchas veces no hay una fuente fija de ingresos, no hay forma de comprobar los ingresos del deudor alimentista, y entonces pues aquí no hay elementos como para poder determinarlos, aun cuando se pueden fijar en salarios mínimos y demás. Yo lo que generalmente recomiendo es, en materia de alimentos, puedo hacer la denuncia penal porque no está cumpliendo con sus obligaciones y puedo demandar los alimentos ante el juez de lo familiar. Cuando ya no hay forma de obligarlo por la vía familiar, pues miren, con la sentencia penal, bueno, yo diría en el 90% de los casos cumplen porque cumplen. Sí. Porque ya cuando dicen, te voy a detener y vas a estar en la cárcel, entonces ya ellos sacan el dinerito de donde lo tengan guardado o buscan a los familiares o pagan. Otra alternativa es, si los padres, los obligados directos, no tienen forma de cubrir el pago de alimentos porque carecen de recursos, pues también está la obligación de los abuelos o de los parientes cercanos, parientes hasta el cuarto grado, pues de los hermanos o los tíos, que tienen que apoyar
al menor. niño. Oigan, Sí, para tenemos que no se queden una duda, desprotegidos. tenemos una pregunta. Nos está comentando la producción que llama a un niño y él está diciendo que él está obligado a ir todos los fines de semana con su papá y que él es abusado todos los fines de semana y que él ya no quiere ir, que es abusado sexualmente, que él ya no quiere ir y que no sabe qué hacer porque pues le dicen que tiene que ir porque está obligado. Entonces, ¿quién ve por ese niño? El juez familiar, si está obligado, quiere decir que alguien ordenó que tiene que ver a su papá. Entonces hay que ir ante el juez familiar que determinó tal situación, pedir una comparecencia o presentarse con el juez quien tenga la custodia, hacerlo de su conocimiento y el juez tiene que tomar de inmediato las medidas. Y él es el o sea, es mismo que escucharte y verificar qué es lo que está pasando. ¿Y él es el que defiende los derechos de los Sí, niños? por supuesto. Es más, puede suspender la convivencia. Puede Si hay suspender. elementos, dependiendo del miedo, terror o de la forma en que se está expresando, en donde uno observe que si hay verdad, puede suspenderlas provisionalmente, verificar qué es lo que está sucediendo, porque si no incurriríamos en una grave responsabilidad de los funcionarios. Ahora, el niño puede recurrir a cualquier persona a quien le tenga confianza y cualquier persona puede hacer la denuncia penal y puede solicitar la intervención de la Comisión de Derechos Humanos. Hay un área específica en la Comisión de Derechos Humanos en donde van los trabajadores sociales, los abogados, van directo a donde está el niño y ven cuál es el entorno y ellos mismos hacen las denuncias Bueno, y si nos estás correspondientes, viendo, ¿no? te podemos ayudar. O sea, Claro. Si ya nos está viendo el niño y Ujú. está llamando, le No, por podemos ayudar. supuesto. Y bueno, tenemos un testimonio anónimo. ¿Cómo estás? Gracias por estar Hola, aquí. gracias. Pues bueno, en mi caso, hace 4 años que no veo a mi primer hijo. Por miedo no me he acercado a buscarlo. Aún mi esposo, es más grande que yo. ¿Tienes miedo a qué? Es muy violento. Cuando yo lo dejo, lo dejo de ver 8 meses, nos encontramos nuevamente, se lleva a mi hijo. ¿De qué edad era tu hijo? Tenía en ese tiempo, iba a cumplir 3 años mi pequeño. O sea, te lo arrebata. No precisamente. Yo se lo dejo por temor. Yo de hecho acudí al CABI donde hice una demanda, no la seguí por temor y porque para fortuna, yo ya estaba embarazada de otra persona y pues me dio miedo. ¿Hace cuánto tiempo que no ves a tu hijo? Hace 4 años que no lo veo y pues quiero empezar el proceso. He ido a la casa de su abuelita, que sé que es donde pudiera haber estado, pero no está. Quiero empezar el proceso, pero tengo mucho miedo, mucho temor a que él amenazó a mi familia. De hecho, mi familia tuvo que vender propiedades para que no nos encontrara, pero pues por desgracia... ¿Él los amenazó con qué? ¿Con hacerles daño? Ajá. De hecho, una vez mi mamá fue atentada por una persona, la iban a atropellar. Y le dijeron que había sido esta persona, que porque él echaba la culpa que la separación de nosotros fue por mi mamá. Ok, vamos a ver en qué te pueden ayudar Gracias. alguno de ustedes, ¿qué le podemos decir? Claro. Sí, por no, favor. pues en este caso Alejandro se también. tiene que hacer la denuncia penal por las amenazas y por los atentados y demás en contra del señor. Ajá. Ya el caso está en el distrito y me dicen que no procede. Porque no se aportaron las sí, pruebas. las amenazas ya no proceden. No, pero por la violencia. Yo no tuve manera de comprobárselo. De hecho, en el DIF de Catepec de cabecera, yo demandé ahí y de hecho la demanda desapareció. O sea, yo estaba pues realmente él me lleva 11 años y en muchas cosas psicológicamente pues me dañó y entre eso fue que en la demanda del DIF desapareció. Bueno, o sea, no hay... Pues claro. para ver al niño hay que hacer la demanda ante el juez de lo familiar. Eso es más seguro todavía, ¿no? Sí, en el Estado de México, desgraciadamente, y lo digo con conocimiento de causa, suceden cosas muy raras, ¿eh? Claro. Ya De tenemos que Entonces, irnos, pero te hay que invito ver. a que ahorita Sí, que termine sí, el programa no, te acerques para que te den una solución y te den orientación, ¿no? Y bueno, estos son los casos que estamos viendo todo el tiempo. Sí. Gracias a todos ustedes, gracias a ti que siempre estás aquí con nosotros en Diálogos en Confianza, gracias a los especialistas y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.